Queridos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli y Navi en las mañanas. Yo soy Luli. Yo soy Navi. Y este es su podcast favorito. Predilecto. Y cultural. Para ganar en maratón. Eso quiere decir que aquí les presentamos todo lo que usted necesita saber. Desde la historia antiquísima, mesopotámica. Mesopotámica. Pre-mesopotámica. Desde el cataclismo. Desde que existía Atlantis. Exacto. Desde Atlantis hasta ahora. Desde Atlantis hasta 47,000 años del futuro, porque Exacto. vamos a hacer el episodio de cómo estamos viajando de allá para acá. Exacto. Y si ustedes quieren apoyarnos, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como Luli y Navi. Y también nos pueden seguir en patreon.com/Luli y Navi. Seguir no, apoyar. Apoyar, exactamente. Ustedes se pueden suscribir, no le den follow. Denle subscribe. Exacto, porque tengo hoyos en mi ropa ya. Sí, y eso que es de la paca. Esto no es de la paca, es de la Glorieta de Insurgentes. O sea, bueno, ¿cuánto costó igual? Como 100 pesos. Ya, aunque estaba rota. No, esta no estaba rota, yo la rompí. Se rompió. Con el tiempo. Ya. O sea, es de hace mucho tiempo. Unos buenos 3 años, 4. Bueno, está bien. Tú estás apoyando la ecología. El mundo, el planeta. Yo sí. Y entonces ahí, más que nada, podemos tener, más bien ustedes van a poder tener contenido extra. Siempre subimos, ya ahora, porque esta es una nueva cosa. Subimos la geopolítica parte 2 VIP y subimos extras. Exacto. Y el extra de esta semana va a estar de rechupete. ¡Ájala! Porque el tema de hoy es un viaje. ¿Ah, sí? Es de mis temas favoritos. Llévame. No pienso tanto en ella como en Vietnam, pero pienso mucho en ella y sorpresivamente tiene mucho que ver con Vietnam. A ver, llévame. Te voy a llevar. Dice así. El 4 de febrero de 1974, el mundo se despertó con una noticia loquísima porque la heredera de una de las fortunas más importantes de Estados Unidos había sido secuestrada. Los 70s fueron una época muy compleja. La gente estaba harta por donde vieras. Unos estaban hartos de los hippies y los hippies estaban hartos de las guerras y estaban hartos del gobierno que querían que todo mundo se le regresara al guacal. O sea, el gobierno quería que todo mundo para acá, ¿no? Entonces pasó algo que transformaría para siempre el escenario social. Porque unos cuantos años antes de que Charles Manson abriera la puerta con el crimen más espantoso que Hollywood había visto jamás, y la gente pudiera decir con confianza ahí en películas de Tarantino, Goddamn hippies, el Ejército de Liberación Simbionesa acabó de poner los últimos clavos sobre lo que sería el ataúd del Flower Power, cuando decidieron secuestrar a la hija de un magnate de las comunicaciones. Porque hoy, Navi, estaremos hablando de lo que quisiera que fuera mi amiga personal, y solo es amiga personal de John Waters, la única celebridad que cuando yo vi lloré, lo he dicho mucho aquí. Esta es la historia de la interesantísima y definitivamente enigmática y sospechosa Patty Hearst. Me encanta esa historia. Y no sé tanto, o sea, ¿qué? ¿No sabes mucho? O sea, sé lo básico. ¿Sabes que la secuestraron? Exacto. Ok. Y que luego ella, no quiero spoiler. Bueno, queridos escuchas, hoy los voy a llevar por algo que no se lo van a esperar. Entonces, ahí les va. Particularmente vamos a estar hablando de la historia de su secuestro, asalto al banco y vida en general. Pero como siempre, Navi, tenemos que empezar por el principio, y eso es 1960. The Dawning of the Age of Aquarius. ¿Por qué? La década de los 60 se caracterizó por una de muchísimo cambio, empezando por el Flower Power. Los jóvenes empiezan a sentirse encajonados y los beatniks empiezan con la contracultura. Quizás no todos queremos una casa con 2.1 hijos y un labrador. Es más, quizás no queremos trabajar como la ven. Empieza a cambiar la música y la moda y empieza también a cambiar el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. Porque es la época del LSD, es la época de la marihuana y tenemos varios episodios de esto. Porque si ustedes quieren saber un poco más, pueden escuchar el de MK Ultra, el de Charles Manson, el del LSD. El de Vietnam. Pero para resumir, los hippies de inicio de la década de los 60s empezaron a querer transformarlo todo. Y como que
justo con la guerra de Vietnam empezamos a hablar, porque ahí es en 1965, o sea, 10 años antes de nuestra historia, todo el mundo ya estaba hasta la madre. El arte estaba en otro momento, los escritores, los músicos, los pintores, la CIA estaba poniendo ahí al pinche Jackson Pollock para después poner Andy Warhol. Todos estaban transformándose a su manera y entonces se estaba transformando la manera de ver las cosas. El consumo de drogas empieza a permear de manera importante este movimiento y es aquí cuando el gobierno dice, no, esto no me parece, no es correcto. Y entonces mencioné el MK Ultra, nadie es experta en este tema, vayan y escúchenlo porque antes era una teoría de conspiración, hoy es una realidad, en donde el gobierno empieza a utilizar el LSD como herramienta de control mental, porque querían ver qué podían lograr con estas sustancias. El feminismo empieza a tomar muchísima importancia. Un feminismo que pedía cosas de la canasta básica. Sí. De que quiero poder tener una cuenta de banco sin que mi esposo me dé permiso. Sí. Y si no tengo esposo, mi papá. Es que como que siento que la gente no agarra el trip de que en 1960 no pueden tener las mujeres una cuenta de banco. Sí, ya sé. No puedes tener una cuenta de banco. Tu esposo tenía que decir que podías tener una cuenta de banco. Sí. That's insane. Sí, it's insane. Bueno, y entonces como que se empiezan a organizar los estudiantes, ¿ok? Estamos hasta la madre. Tenemos Tiananmen, de lo cual también ya hablamos. Tenemos el 68 en México. Tenemos Woodstock en el 69. O sea, todo esto empieza a estar pasando, ¿ok? Y tenemos a Charles Manson matando a Sharon Tate igual en el 69. Y aquí nadie el sueño empieza a desmoronarse. Quizás lo que la CIA quería se empieza a lograr, lo cual es malditos hippies, maldito LSD. Todo esto es culpa de los que no quieren ir a Vietnam. Todo esto es culpa de Woodstock. Todo esto es culpa de que no quieran ser contadores. ¿Okay? Eso es lo que la CIA quería y se logró. Ya usted saque sus conclusiones. Pero entonces como que ni siquiera he empezado a hablar sobre el racismo que se seguía viviendo. Porque en esta época matan a Martin Luther King en 1968. Sí pasó todo, es que los 60, ¿qué onda? Loquísimo. ¿Qué onda con los 60? Entonces, la ciudad estaba dividida. La segregación de Estados Unidos se acababa de prohibir en el 65. No llevábamos ni una década. Todo era muy complejo y complicado. Y las teorías marxistas empiezan a arraigarse, ¿ok? Y la CIA entonces dice, eso ustedes sí que no. Pinches revoltosos que andan de aquí para allá con que si Marx, con que si lo otro, miren a Cuba. Cuba es un problema. Miren al Che Guevara. Y entonces el comunismo era sinónimo de ser el diablo. Y por añadidura, ser hippie era sinónimo de ser comunista. Piensen que todo esto es el contexto social, lo que está pasando. Sí. Nos estamos metiendo un mini clavado, estamos metiendo el dedito en el lago asqueroso que era la década de los 60s, que era increíble, pero... no, asqueroso no lo diría. No, asqueroso lo que estaba haciendo la CIA. O sea, porque era increíble todo el movimiento que estaba pasando, pero la CIA se empieza a dar cuenta y dice, así no, ¿cómo la ven? Sí. Era muy complejo, ¿ok? Todo lo que estaba pasando. La historia pasa toda al mismo tiempo. Y entonces, en 1973, surge lo que llegaría a conocerse como un grupo terrorista, el cual se llamaba el Ejército de Liberación Symbionese. Yo durante muchos años pensé que era un país. ¿Symbionese? No, Sí. yo no sabía, no había analizado. Se llamaba el SLA y era Symbionese Liberation Army. ¿Qué Entonces significa Symbionese? ahorita te voy a decir qué significa Symbionese, pero yo pensé que era un país en África. Ok. Suena. Pero no era. Es que suena como Zambia, justo, como algo así. O sea, como que te lo juro que yo dije como, güey, ¿dónde estaba? En un mapa. Porque a mí esta historia desde chiquita me tiene muy interesada. Entonces, el Ejército de Liberación Symbionese, que en papel sonaban de huevos, porque eran un grupo antirracismo, feminista, anticapitalista, de izquierda, pro trabajador, antisistema. ¿Ok? Pero en realidad fue un grupo muy pequeño que estuvo activo de 1973 a 1975. En su manifiesto, los fundadores explican qué son. ¿Ok? Esto es lo que son. El nombre simbionés se deriva de la palabra simbiosis y definimos su significado como un conjunto de cuerpos y organismos
dismiles, o sea, diferentes, que conviven en una profunda y amorosa armonía y colaboración en áreas del mejor interés de todos los que conforman dicho conjunto. Entonces, estos güeyes querían que personas de todas las razas, géneros y edades lucharan juntos en un frente común de izquierda y convivieran pacíficamente. ¿Ok? El grupo adoptó como logotipo un símbolo de cobra con 7 cabezas, similar a una hidra. Entonces, a partir de ahora le voy a llamar el SLA, porque esas son sus siglas en inglés. Mientras tanto, Navi, esto estaba pasando, se estaban organizando estos loquillos. Mientras tanto, en la Universidad de Berkeley, en California, Patricia Hearst estaba living her best life, viviendo su mejor vida. En diciembre de 1973 anuncia su compromiso con un hombre llamado Stephen Weed. Todo iba viento en popa. Sin embargo, menos de 3 meses después, el SLA entró en su departamento, golpeó a Stephen y secuestró a Patty Hearst. Ok. ¿Por qué la eligieron? Por varias cosas. Primero y antes que nada, era la nieta de uno de los magnates de comunicación más importantes en la historia de Estados Unidos. El SLA tenían como que la idea de que si secuestran a esta vieja, pues van a tener muchas noticias. Bueno, este güey van a tener muchas noticias, ¿no? Porque pues es como secuestrar al hijo del dueño de Televisa. Tendrían una gran publicidad y pues nos va a salir gratis todo esto, no vamos a tener que andar poniendo anuncios. Y es aquí, Navi, que vale la pena hablar un poco de Patricia y su familia. Patricia nació en febrero de 1954 y era nieta del magnate William Hearst. ¿Quién era este William? Qué bueno que preguntas, porque te lo voy a decir. Nada más y nada menos que en el momento, el fundador, dueño y jefe de la compañía más grande de comunicaciones del mundo, Hearst Communication. Eventualmente los Murdoch, que es en los que están basados Succession, destronarían a esta compañía y se convertirían en el conglomerado más importante del mundo con Fox News, Wall Street Journal, The News, The Times y HarperCollins. Esos son los Murdoch. Pero en su momento los Hearst eran los más importantes y hoy en día siguen teniendo una fortuna de $32.8 billones. ¿Pero de qué son dueños ahora, sabes? Hoy tienen más de 360 revistas, que incluye Esquire, Cosmopolitan, Rolling Stone, etcétera, okay. Y más de 30 televisiones de... Canales. Más de 30 canales de televisión, incluyendo ESPN. Tienen el 50% de ESPN. Bueno, ya con eso. Así nomás la cosa. ESPN, el Ocho, todo. Entonces, pues imagínate. Y el tema es que cuando tienes estas grandísimas compañías, tú como que reconoces de que Cosmopolitan, Esquire, Rolling Stone, tal, pero piensa que son dueños de las televisoras de cada uno de los estados. Ok, o sea, de la tele local. De la tele local de todos los estados de Estados Unidos. Eso quiere decir que tienen todo el poder del mundo, porque quien controla la narrativa tiene el sartén por el mango. Bueno, pero entonces desde el principio Hearst fue un personaje controversial, porque sus extravagantes métodos de periodismo él inventó lo que se conoce como el periodismo amarillo. Ok. Que no es el periodismo de la nota roja de México de... Sí, con los mejores encabezados. El mejor encabezado. Entonces, los mejores porque... No sé, porque dan risa. Dan risa, obviamente. Pero están mal. Ya quiero ver ahí que... Yo lo sé, pero, o sea, son simpáticos. Son simpáticos. Pueden ser dos cosas al mismo tiempo. Ese es el periodismo de nota roja, pero el periodismo amarillo es lo que conocemos como los paparazzis. ¿Ok? O sea, los tabloides. Él los inventó. Él inventó que la gente quería saber las cosas jugosas y los chismes. O sea, en México tenemos el TV Notas, porque él empezó con el interés humano. Por eso tiene de que Cosmopolitan, tiene la People Magazine. O sea, él dijo... A la gente le gusta el sensacionalismo. Entonces, él incursionó en el negocio editorial en 1887. Ok. Y el primer periódico que compró fue el San Francisco Examiner de manos de su padre, el senador George Hearst. Entonces, como que ya estaba complejo porque era un Nepo baby y su abuelo, o sea, el abuelo de William Hearst, estaba metido en la política, era senador. Entonces, todo estaba como muy complejo, ¿ok? Sí. Esta es la familia de Patricia
unos magnates y controlan la narrativa al 100%. Esto es importante que entendamos y por eso di como todo este contexto de lo que estaba pasando en la sociedad en Estados Unidos, porque la sociedad ya no quería a los hippies, ¿ok? Sí. Y le secuestran a la hija de uno de los güeyes más poderosos del mundo en el momento porque él controlaba los medios. Ajá. Es que eso es tan importante. Sí. Y además eran polémicos porque... Es importante mencionarlo, que eran polémicos, porque la familia ejercía una inmensa influencia política y se había opuesto a la sindicalización de todos los, o sea, de todas sus profesiones, ¿no? Y de las profesiones. Ah, ok. Como que ellos tenían mucho dinero en el lobbying antisindicalismo. Ah, o sea, entonces ok. era Ajá. como, oye, quieren pedir una mejora, se quieren sindicalizar los pescadores. No. Hearst decía Ajá. que no. O sea, ellos tenían muchísimo dinero. Ya. Y ellos tenían un interés en que los trabajadores de las minas de oro no se unieran. Daba muy malos sueldos porque según yo también estaba metido en minas. Ok. Y según yo cualquier persona que esté metido en minería, o sea, ahí está muy, muy complejo ser minero. O Sí. sea, ser dueño de minas. Sí. Siento que eres un malo. ¿Qué opinas? No, o sea, sí, o sea, pues nada, estás explotando la tierra, o sea. No, estás y a explotando los a la gente, trabajadores y no les das, o sea, Sí, el o sistema sea. de protección que le das es un canario para Sí. que se Sí, intoxique sobre y todo en entonces te esas épocas, salgas. sobre todo en esas épocas, sí. O sea, ya sabes. Sí. Literal así, eso era lo que les daban a los mineros. Un canario, no es broma. Sí. No, ya sé, sí. O sea, es que es una cosa muy contaminante, o sea, es como que... No, y ok, entiendo todo eso como de que, bueno, ok, es contaminante, pero pues lo necesitamos para sobrevivir. Pero Sí, pero luego están como las minas en África, que Ajá, entonces y les ahí dan tienen un como... peso. Sí, está y gente y horarios y todo es turbio y se presta para algo muy turbio. Porque sí, aparte, se presta, porque aparte son gente con muy bajos recursos. Exacto. Y nadie está pendiente del minero en Ajá, Sierra Leona. Exacto. Y como sacan recursos de tanto valor, Exactamente. es cosa muy así. Bueno, entonces como que además estos güeyes estaban completamente en contra del comunismo desde antes de la Segunda Guerra Mundial y tenían unos amigos muy suspicious, Ajá. ¿ok? Ajá. Ellos estaban en contra del comunismo. Ajá. Entonces ya la familia era muy compleja. Mientras Patricia estaba a punto de casarse, el SLA se estaba volviendo cada vez más extremo. En noviembre de 1973, 2 miembros del SLA mataron a Marcus Foster. Eso estuvo horrible. Este era el primer superintendente negro de la historia de Estados Unidos. ¿Qué son los superintendentes? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? ¿Por qué? Ahí te voy a decir. Lo mataron porque Marcus Foster había introducido la propuesta. Los superintendentes son como el subdirector de educación, o sea, Ajá. son parte importante del sistema educativo de Estados Unidos. Y entonces, este güey era el primer negro que tenía ese Ajá, puesto. Ujú. Pero este güey lo que quería era introducir la propuesta de tener credenciales en las escuelas. Ok. Y el SLA dijo, fascista, me quieres controlar. O sea, estos güeyes ya estaban un poco... Radicalizados. Radicalizados, exacto. Y eso que no existía Twitter, Ajá, imagínate. Exacto. Entonces, como que estos güeyes decían, ¿para qué nos quieres identificar? ¿Por qué quieres que el gran hermano controle todo lo que hacemos? No necesitamos credenciales en las escuelas, lo quieren hacer para controlarnos, para saber quién está en qué club, para meternos a la cárcel, etcétera. No le gustó para A nada. ver, que también entiendo que Claro que entiendo. por la época y por la Claro que tensión que entiendo. había, sí, os entiendo, pues es... Sí. Todo siempre es muy complejo. Es que exacto, todo es muy complejo porque el problema no es el fondo, el problema es la forma. Yo no vivía en ese momento, yo no sé cómo lo estaban diciendo y no lo voy a saber porque los grandes malvados del mundo ya ajustaron la noticia para Exacto. que lo que yo lea es que el SLA está loco. Ajá, exacto. Si es tan mal de matar a una persona, absolutamente. 100%. Ajá. Pero sus ideas, yo no sé para qué querían este sistema de identificación. Ajá. Y sí, quizás no necesitan identificarse, o sea, no lo sé. Sí, o a lo Y mejor, estos güeyes sí estaban necesitas, ahí pero- en la histeria. Exacto, ajá. No Sí, sé, el sí, punto sí, es que sí. todo es complejo. Ajá. Y entonces como que este asesinato no les trajo ningún tipo de apoyo del resto de la comunidad afroamericana. Sí. Cosa que ellos creían que les iba a traer porque, o sea, lo que pasó fue que este güey es el primer hombre negro en tener ese trabajo. Y entonces su primera propuesta es que todo el mundo se identifique. Y entonces estamos en un momento en donde
acababa de pasar Vietnam. Es que por eso hablé de todo esto. Entonces, acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam, literalmente mandaban a la comunidad afroamericana. Sí. Casi, Primero. o sea, se escuchó horrible, pero sí, como carne de cañón. O sea, los Sí. mandaban horrorosamente a hacer como el primer contacto en la guerra. Ujú. Y entonces la comunidad afroamericana estaba Enojada. con justa razón diciendo, güey, ¿por qué nos tratan de esta manera? O sea, ¿por qué? O sea, la deshumanización que se vivió en Vietnam es una Sí. cosa terrorífica. Y entonces, estos güeyes dicen, es que quieren seguir haciendo lo mismo, quieren controlar exactamente quiénes son en las escuelas de bajos recursos, o sea, van a seguir haciendo lo mismo que hicieron en Vietnam. Ujú. Y creían que esto les iba a traer como mucho apoyo de la comunidad y al revés, es como mataste a la primera persona que llegó a representarnos. Sí, exacto. Entonces ya estaban muy Sí. para allá. Y estos movimientos, o sea, como que yo los encuentro muy interesantes, lo complejo que son y lo arraigado que tienen, o sea, como todo esto que estamos discutiendo, ¿no? ¿Sabes quién más encuentra interesante estos movimientos? Una persona llamada Paul Thomas Anderson. Que si ustedes vieron una batalla después de otra, encontrarán muchos paralelismos entre el SLA y el French 75, que es el... Yo no lo he visto. Ajá. Bueno, es el grupo de la película. Ajá, y está súper, súper, súper inspirado todo esto, lo de Patricia Hearst, güey. Todo lo de Patty Hearst. Ahora, en la película French 75, también que quería no al fascismo, no a la locura de tener gente detenida en jaulas, que la gente en su momento dijo como, ay, es todo lo de ICE. No, o sea, sí es un paralelismo a lo que está pasando ahorita, pero lo que está peor es que está hablando de lo que pasó en el 75. Ajá. Ya hemos tenido estas luchas, ya hemos tenido estos Es que pedos. la historia. Nadie la ha cambiado. Ajá, no avanzamos, exacto. Estamos en un loop comiéndonos la cola. O sea, estamos en lo mismo. Pero bueno, entonces ahorita conforme, si ustedes vieron una batalla después de otra, quizás lo que les vaya contando van a decir como, acá Nika suena muy similar, y sí. Ahora, Paul Thomas Anderson no salió a decir que se inspiró en el SLA, pero yo tengo ojos y tengo cerebro, ¿ok? Lo que sí es que él dijo que sí se había inspirado como en estos grupos de resistencia de los 70s, pero nunca dice el SLA. Bueno, que pues también eran similares, como que estaban... Sí, pero mismo, específicamente te voy a contar lo que hizo el SLA y tú, es que no viste la película. Que no la vi la película, pero bueno. Ajá. Bueno, se los voy a contar a ustedes que los reescuchas y ustedes escuchan y a ver, me dicen si les suena parecido. Ok, entonces, unas semanas después de este crimen, de matar a esta persona, 2 miembros del SLA tienen un encontronazo con la policía y después de que encontraran panfletos del SLA en la casa de estas personas y en la posesión de estas personas con las que la policía dieron un encontronazo, dicen, son fundadores de este grupo terrorista que acaban de matar a este güey, a la cárcel. Ajá. Y los meten a la cárcel. Y después de la detención de 2 personas que se llamaban Remiro y Little, los miembros restantes del SLA consideran secuestrar a una figura pública para exigir que suelten a sus camaradas. Y deciden secuestrar a Patricia Hearst, no solo por su convenientemente alto perfil mediático, ni solo por su abundante y vasta fortuna, sino porque cuando anunciaron su compromiso, dieron la dirección de Patricia. ¿Por qué? Porque así era antes, era como de, nos complace anunciar que Patricia Hearst, que reside en tal, se va a casar con Steve Weed, que reside en tal. Sí, seguro era más bien como porque mira que viven en la mejor calle y bla, bla, bla. Exactamente. Y entonces ahí dijeron como, pues ya tenemos su dirección, adelante. Que pase el desgraciado. Y pues el desgraciado pasó. Perfectamente dónde encontrarla. Y así fue un fatídico día. Del 4 de febrero de 1974, Patty tenía 19 años. Y la secuestran. Y lo que el SLA dice, ok, lo que queremos es que liberen a nuestros familiares detenidos. Pero cuando el gobierno dijo no, el SLA dijo, ok, vamos a pedir algo más razonable y se lo vamos a pedir directamente a la familia Hearst. Exigieron que la familia distribuyera alimentos por valor de $70 a cada californiano necesitado. Una operación que tendría un costo de $400 millones. A lo que yo digo, pues ¿cuánta pinche gente necesitada había en California en ese momento, cabrón? California es muy grande. Pero $400 millones y le dan 70 a cada uno. Sí, está cabrón. Es un buen. Sí.
En respuesta, el padre de Hearst tuvo un préstamo. Todavía se le va a decir, necesito un préstamo, cállate. Pues es que luego no lo tienen, pero es que luego no lo tienen liquid, ¿no? Ok, vende un coche. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pero luego no lo tienen en cash, pues. Ajá. O sea, sí, para salir a decir, tengo que pedir un préstamo. Sí. Desde tu privilegio. Ajá. Y entonces, bueno, salió a pedir un préstamo y organizó la donación inmediata de $2 millones. Y entonces, como, cabrón, te pedimos 400 y nos diste 2, no mames. Que aparte, ¿cuánto eran 2 millones de la época? Pues no sé, güey, pero no 400. No, claro, obviamente, ajá. Ni 2 miembros del SLA que siguen en la cárcel. Entonces, cuando pasó eso, se emputaron más y dijeron, ¿te estás burlando de mí? O sea, te pido 400, me das 2, ahora menos libero a Patty Hearst. Sí se mamó. Y no se logró la liberación de Patty Hearst. El tiempo pasaba, Navi, y 2 meses después de su secuestro, Patricia Hearst mandó un audio a la policía, y la policía en su momento lo manda a los medios de comunicación, en donde dice que de acuerdo a su propia voluntad había decidido unirse al Ejército de Liberación Simbionesa y que a partir de ese día solo respondía al nombre de Tanya, que ese era su nuevo nombre, Tanya. Esto en honor a la camarada Tamara Bunke-Wider, una famosa guerrillera argentina-alemana que se unió al Che Guevara y participó en las revoluciones latinoamericanas, particularmente con el Che en Cuba y luego en Bolivia, y ella se había puesto el nombre Tanya. Ok. Entonces, en su honor, Patty Hearst ahora era Tanya. Todos eran muy así, o sea, todos tenían las banderitas de Liberen al Tíbet y su camiseta del Che Guevara, todos. Unos días después de haber mandado ese audio, Patricia Hearst asaltó un banco. Esta es la escena más famosa y esto quizás también le suena de la película One Battle After Another, porque en la película igual llegan y asaltan un banco y es que es la misma escena, hasta es la misma foto que salió de Patty Hearst. Entonces, fue uno de los momentos con más shock value de la década de los 70s. O sea, la gente no podía creer claro, que Patricia Hearst, una putrimillonaria, dijera, detesto a mis papás, son unos cerdos capitalistas, fascistas asquerosos, y me voy a dedicar a liberar al mundo con el SLA. Sí. Y entonces traía una pinche metralleta y se para y empieza, all right, motherfucker, así, o sea, y se ve en el video, güey, una locura, o sea, la gente de verdad no lo podía creer. Y además, como que en la cámara del video se puede ver a Patricia Hearst, con un rifle semiautomático muy significativo, pues era la pistola que se usaba en Vietnam. O sea, era la pistola que le daban a los soldados en Vietnam. El banco estaba en San Francisco y en el video se puede escuchar a Patricia diciendo, I'm Tanya, up, against the wall, motherfuckers. O sea, una cosa muy loca. Sí. Y entonces... O sea, desde una manera romantizándola, muy cool. Ella muy cool, güey. O sea, de la verga que te venga una vieja millonaria a saltar en un banco, pero es que y tú como cobrando tu quincena. O sea, está la verga, pero todo es bien también complejo. Está cool. Todo es muy complejo, porque es lo que te digo. Tú lo ves en One Battle After Another y ya ves a estos güeyes y dices, me encanta, yo estoy del lado de la revolución. Y es como, pero en su momento... Sí, pero la empleada del banco, ¿qué? O sea, ¿qué culpa como? Exacto. La gente que está en el banco no tiene la culpa. Entonces, es complejo. No sé, todo es muy complejo, porque yo no vengo a justificar criminales ni a decir, bueno, entiéndalos. Yo no voy a decirles Patricia Hearst, la Luigi Mangione de los 70s. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Verdad? Eso se lo dejaré a ustedes, querido público. Pero, en el Fotodome les quiero que vean el video, en donde aparte se ve la foto del asalto de ese día del miembro fundador del SLA que se llama William DeFries. Y yo solo quiero decirles, that's aura. Te lo voy a enseñar en este momento. A verlo. Tú me vas a decir if that's aura. Bueno, luego lo que ves. Tiene una... Sí. Un sombrero. Se ve el sombrerito. Cool, parece como un... Ajá. Ve ese sombrerito. Es una locura, ¿no? Bueno, entonces como que... ese día lograron robar $10,000 y se escaparon. Un mes después, claro que tuvieron otro encontronazo con la ley, de manera más mensa, porque uno de los miembros del SLA con su esposa estaba en una tienda y se robaron unos abritones.
Y el encargado y dueño de la tienda los vio, reconoció a Patricia Hearst y salió a forcejear con ellos. Ajá. En el merequetengue se le cayó la pistola a William Harris y entonces Patricia decidió que su metralleta era lo mejor que podía utilizar en ese momento y soltó todas las balas. El güey logró meterse y se escondió como de que abajo no se murió nadie, pero Patricia fue la que muy Bonnie y Clyde. Uh-huh. Escaparon Abby, pero no sin antes secuestrar a 2 de los empleados de esa tienda y se fueron. Y entonces, un día después, con los empleados secuestrados, un día después la policía logra por fin dar con ellos. El 17 de mayo de 1974, el departamento de la policía de Los Ángeles rastreó a The Freeze, que es este mismo que hizo el banco, y a otros 5 miembros del SLA hasta una casa situada en 54 East Street, lo que sea, rodearon la vivienda y exigieron a sus ocupantes que se rindieran. Uh-huh. Se permitió salir de la casa a los 2 estos cuates que secuestraron, que eran un viejito y un niño, que eran los que habían secuestrado. El SLA dijo, sálganse. Uh-huh. Y luego se empezaron a disparar la policía y los miembros del SLA. La policía tiró un cartucho de gas lacrimógeno a través de una ventana y entonces el SLA respondió con ráfagas de fuego de armas automáticas. Y después del tiroteo... ¿Se murió gente? Se murieron todos los del SLA. En ese momento se murieron todos los del SLA porque un cartucho de gas lacrimógeno, en vez de soltar el gas, explotó. No. Y habían mandado gas, entonces se quemó todo. Y ya pues estaban intoxicados y balaceados. Entonces de la policía no se murió nadie, se murieron todos los del SLA. Vale. The Freeze y otros 5 individuos, ya se habían muerto unos, y se introdujeron en un espacio de acceso restringido abajo de la casa, como en un, como digamos, sótano, como un sótano, uh-huh. Y en donde continuaron disparando contra la policía y se empezó a quemar toda la casa, se agarró fuego. Como que muchos salieron de ella blandiendo pistolas y los mataron la pistola. The Freeze se suicidó. O sea, como que todos se murieron y fue un desastre. Y ahí dijeron, úchala, se murió Patricia Hearst. Uh-huh. Aquí es donde... La vida es la Matrix. Las cosas empiezan a poner sospechosas porque Patricia Hearst fue la única que sobrevivió. Pero porque es la protagonista de esta historia. Y se salió por una de las salidas del sótano, de esas que son puertas de puertas de película, güey. Y por ahí se salió y nadie la vio y se escapó. El mundo será el set de la vida de Patricia Hearst, a lo mejor. Todos somos extras en la vida de Patricia Hearst. Todos somos extras en la vida de Patricia Hearst porque ella se salvó, fue la única que se salvó. Pero en ese momento ya habían dicho como que, se murió Patricia Hearst, no sé qué. Después tuvieron que retractar porque estaba vivita y coleando. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hizo? Y pasó más de un año con el SLA, o sea, siguió un año más con el SLA después de que pasó esta terrible tragedia y pasó un año más. En ese año hizo explosivos que se pretendían usar para matar policías y continuaba robando bancos y continuaba despotricando en contra de los cerdos capitalistas que era su familia. Ajá. Y peor aún, su exprometido Steven Witt, porque salió a decir, este güey es el peor de todos los cerdos. Porque Steven era un profesor, ¿ok? De la universidad. Importante mencionar que ganaba $400 al mes de esa época, pero, o sea, era un dinero muy leve. Y tenía 26 años, mientras Patricia tenía 19. Y llevaban años de relación. Entonces, tú dime, si llevaban más de un año... Ya era ilegal. Pues ya es una cosa ilegal, ¿verdad? Ajá. No solo eso, Steven la conoció en la prepa, porque él era maestro de prepa, en la prepa en la que ella iba. Entonces ella sale diciendo, güey, olvídalo, ya me di cuenta que este güey, pues es me grumió. No solo me grumió, it's illegal, o sea, yo creo que yo empecé a andar con él a los 15 años. Y entonces ella despotricaba, mandaba audio y audio y audio diciendo no quiero volver a saber nada de este güey, Pero desde el momento, el FBI estaba cuestionando a Steven, porque Steven tenía amigos de dudosa procedencia. Los amigos de Steven era una cosa como que muy suspicious. Era un maestro comunista que daba clases, o sea, en sus clases hablaba de Marx, hablaba del problema de Vietnam, o sea, como que Steven era un hippie. Entonces el FBI primero y antes que nada dijo, a mí se me hace que este güey está involucrado en el... O sea, porque en ese momento todo el mundo decía,
¿qué está pasando con esta Patricia Hearst? Como que siempre desde el principio les resultó muy sospechoso, quizás él lo organizó. Según se informa, el señor Weed atrajo el interés del FBI debido a su consumo de marihuana y sustancias psicodélicas, porque desde el día 1 salieron a decir, este güey es un drogadicto, consume LSD. Entonces el problema no es de Patricia, es de este güey. Como que al principio decían Patricia se la secuestraron. Y todo es culpa de este güey. Pero después de 2 años de Patricia estar secuestrada y balaceando y robando bancos y escapando de casas en fuego y teniendo a su alcance todo lo que quisiera tener y estando libre, vivita y coleando. Pero estaba libre, la familia le daba dinero, o sea, ¿cómo? No, la familia le decía, no, pues no la encontraban. Si lo hubiera podido encontrar la familia, la encontraba el FBI. Por eso, pero cuando se escapó de la casa, se fue con sus amigos del SLA. Ok. Nunca regresó con su familia, ni con su exprometido. Era una criminal, estaba siendo buscada por la policía. Bueno, entonces como que este güey además, sus amigos del Steven eran lo que se consideraban los más radicales del campus de la universidad. Entonces, estaban, ¿quiénes son estos amigos raros? El presidente de la organización Estudiantes por una Sociedad Democrática. Estudiantes a favor del feminismo. Pura gente divertidísima. Pero imagínate que el FBI del 74 es como asesinos, sí, demonios, locos, Satán, feministas. Es como eso, ya sabes, como. Y además era como su mejor amigo se había convertido en el líder del grupo Musulmanes Negros en Filadelfia. Entonces era como, güey. Musulmanes y negros. Y en Filadelfia. Ay, no. Lo peor. Eso decía el FBI. Entonces, como que every man for himself. Porque en ese momento Steven dijo, yo qué chingados, güey. A mí ni me volteen a ver. Patty Hearst lleva toda la vida siendo una radical. Nunca se ha llevado con sus papás. Toda la vida ha consumido marihuana y LSD. Ella es una hippie, fue así. según Steven. Pero si tú le preguntabas a la familia, era como de que, güey, cero. Patricia toda la vida usó perlas. No, le creo a Steven. Entonces es como... Le creo a Steven porque todo estaba... Y él empezó a hacer un libro que se llama Mi búsqueda de Patty Hearst. Y él desde el principio dijo, güey, esta vieja siempre fue una rebelde sin causa. O sea, esta vieja siempre hablaba de que lo peor que le había pasado era que no había podido ir a Woodstock. O sea, esta vieja era una hippie. Sí, lo creo. Pronto se resolvería esta duda, Navi, porque el 8 de septiembre de 1975, después de cientos de horas y miles y páginas y cientos de miles de minutos de tiempo aire patrocinados por la familia de Patricia Hearst, decidimos que lograron encontrar a Patricia Hearst y íbamos a darnos cuenta si había sido secuestrada o ella solita se había querido ir y luchar. Porque la encontraron con otro miembro del SLA, Wendy Yoshimura. Mientras era fichada en la cárcel, Patty Hearst declaró que, le dijeron como, ¿cuál es tu ocupación? Y su ocupación la declaró como guerrillera urbana. Y le pidió a su abogado que transmitiera el siguiente mensaje. Dile a todo el mundo que estoy sonriendo, que me siento libre y fuerte y que envío mis saludos y mi amor a todos los hermanos y las hermanas de allá afuera, que viva siempre el SLA. Eso declaró Patricia Hearst. Para estas alturas, Navi, Patty Hearst no era una víctima de secuestro, era una criminal en robos de bancos, secuestros y asesinatos. Entonces le dijeron, te me vas a juicio y vas a estar 75 años en la cárcel. Qué loco. Porque mataste, robaste, atacaste a policías, balaceaste gente, en donde tú te saliste, te salvaste. Tú ahí te trataste de matar gente. O sea, toda la vida a la cárcel, güey, eres Bonnie y Clyde. Pero las cosas no serían tan fáciles, Navi, porque primero y antes que nada, Patricia Hearst no era hija del vecino, era hija de un magnate. Y inmediatamente después de que decidió salir a dar esa declaración, su papá le dijo, esta niña no sabe de lo que habla. Le cambian al abogado y yo voy a hacer yo le voy a decir que va a ser su nuevo abogado. Y entonces el juez le dijo, ¿y tú qué? Y entonces el papá le dijo, canicas, es que no sé si te había comentado. Le lavaron el cerebro. Ok. Patty Hearst le lavaron el cerebro, ella no está ahí porque quiere, y entonces inmediato empezó a salir la siguiente narrativa, la cual es,
De acuerdo a la nueva defensa de Patricia Hearst, para cuando arrestaron a Patricia pesaba 40 kilos, cosa que luego dije, eran los 70. Sí, todo el mundo pesaba 40 kilos. O sea, me preocupo si dicen 22. Ajá. O sea, ya sabes, como que ella era muy chaparrita, o sea, era una cosa chiquita. Bueno. Y fue descrita por la psicóloga Margaret Singer en octubre de 1975 como una zombie de bajo coeficiente intelectual que estaba completamente destruida por el LSD. Entonces, queridos reescuchas, las cosas están muy complejas porque ¿a quién le vas a creer? A Patricia. Patricia primero dijo que se había ido porque quería. Al mes ya dijo no. A mí me secuestraron, me dieron LSD en mi contra, me encerraron, me violentaban, me hacían leer. Pues es que entonces eso es lo que digo, ¿qué va a decir? Pero inmediatamente Patricia Hearst cambió su historia y se volvió una cosa de que no. Yo no fui, me fueron. Yo no me quise ir, me secuestraron. Hicieron tortura psicológica conmigo. Y entonces la psicóloga dijo, tiene un IQ de 112 cuando antes tenía 120. Y es como, esos 8 puntos, ¿qué, güey? Quizás solo dicen. Que por las drogas se le bajó el IQ. Y entonces su defensa fue, le lavaron el cerebro. Y de acuerdo a Patricia Hearst, los meses que estuvo secuestrada, según el testimonio durante su juicio de 1976, permaneció retenida durante una semana en un closet, con los ojos vendados y las manos atadas. Durante este tiempo, el fundador del SLA, Donald DeFries, es que no se llamaba William, es Donald, perdón, por eso no lo encontrábamos. Donald DeFries la amenazó de muerte en repetidas ocasiones, se le permitía salir del armario para comer y solo para discutir a Karl Marx. O sea que no me quiero reír, porque ¿qué tal que sí la violentaron? Y todo es una cosa muy compleja, porque entonces Patricia Hearst empezó a decir que la habían violado. Y el juez, que en su juicio dijo, ay, sí, no que muy feministas, si hubieran sido feministas no te hubieran violado. Y es como, todo está mal en esto. Sí. El juez estúpido diciendo eso, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces esta pobre, ¿qué tal que sí le lavaron el cerebro? ¿Qué tal que sí le lavaron el cerebro a base de LSD? Pero entonces luego yo digo, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que eso es solo lo que ella decía para no pasar 75 años en la cárcel? Exacto. Es una cosa muy compleja. ¿Y hoy por hoy qué dice? ¿Sigue sosteniendo que...? Hoy por hoy sigue sosteniendo que ella le lavaron el cerebro. De hecho, salió... O sea, eventualmente la metieron a la cárcel. Pasó 5 años en la cárcel. Y cuando el Ronald Reagan logró como quitar su sentencia y la perdonaron y tal. Y no fue sino hasta el 2000... No me acuerdo cuándo. No, antes, como en el 98, que Clinton le dio el perdón absoluto. Y ya no tenía ni siquiera nada en su récord. Pero en cuanto ella salió, se casó con un policía. Very suspicious. Pero John Waters es su mejor amigo. Entonces yo digo, ¿sí o no? ¿Me explicó? Sí. ¿Qué pasó? O sea, como que, no sé, es una cosa... Nunca es ni blanco ni negro. Puede que haya una cosa, puede que ella tenía estas tendencias y luego se las encendieron y le dieron... Exactamente. O sea, pero... me metí a miles de foros de Reddit y tal. Y entonces, en su momento, todo... O sea, cuando pasó todo esto, la gente decía, güey, yo me acuerdo perfecto que nuestros papás decían, no le va a pasar nada, es una niña blanca rica. Exacto. Va a tener que decir lo que tenga que decir para no pasar un solo día en la cárcel. A pesar de que estamos viendo con nuestros ojos que está todo lo que hizo. Y todas las cosas que mandó. Entonces ella siempre dijo, no, esto fue un lavado de cerebro. Y la CIA siempre estuvo a favor de Patricia Hearst porque decía, o sea, la CIA daba declaraciones oficiales diciendo, les dije, vean lo que hace el LSD. Sí, claro. El LSD la pudieron usar puede hacer que tu hijo, que es el mejor niño del mundo, se convierta en un asesino. Y no es su culpa. Vean a Patricia Hearst. Sí. Es culpa del LSD. Entonces... Yo hace 10 años te hubiera dicho, ay, obvio le lavaron el cerebro, Hoy ya no lo sé. Hoy tengo mis dudas. Porque, ¿qué? Sí, nunca vamos a saber. ¿Me explico? Entonces, bueno, eventualmente salió de la cárcel Patricia Hearst y, o sea, como que los miembros del SLA hasta la fecha, porque hay algunos que siguen vivos, siempre dijeron, ella estaba ahí porque ella quería. De hecho, como no sabemos, porque el que la secuestró fue Donald DeFries, que ya se murió, no sabemos
si sí realmente fue un secuestro o ella llegó porque quiso. O sea, ella nunca estuvo en contra de su voluntad. Ya. Y esta gente sigue en la cárcel. Bien podría decir ya otras cosas así como de, güey, a mí también me lavaron el cerebro con LSD. No, ellos siempre han dicho... Chamuco. Patricia Hearst. Entonces, bueno, el 20 de marzo de 1976 fue declarada culpable de robo bancario y del uso de arma de fuego. Estuvo 35 años, o sea, su sentencia iban a ser 35 años y solo estuvo 22 meses, estuvo solo 2 años. Muy bien, pues sí. Y entonces, Navi, esta es la historia de uno de los momentos más psicóticos de los 70s. El póster de Patricia Hearst era, o sea, yo vi una como un dato que decía que habían 3 pósters que eran los pósters que más tenían cualquier como estudiante promedio de las universidades de Estados Unidos. El Che Guevara, Patricia Hearst con el arma y Cassius Clay, dicen cuando dijo que no iba a ir a la guerra en Vietnam. O sea, sí se volvió un ícono. Un ícono. Y luego ya, pero ya nadie habla de ella. Ajá. Porque ya, ¿por qué? O sea, entonces como que está muy complejo. Y en el extra de esta semana les voy a hablar un poco de lo que fue su vida después. Ok. De todo lo que hizo después y de su amistad con John Waters, porque después se volvió actriz y salió en las películas de John Waters. Y John Waters siempre ha dicho que ella llegó a que ella es infame. Pero él nunca ha hablado de si él cree que la secuestraron o no. No, pues no es su papel. No es su papel. No va a decir. Pero yo quisiera me urge ser amiga de John Waters y poder preguntarle... ¿Qué crees? Ajá. ¿Tú qué crees? Ajá. Porque las 2 mejores amigas de John Waters son de que la vieja de Charles Manson y Patricia Hearst. Sí. Explícame. También ese güey es como que va coleccionando A él le gusta, Pokémones. exacto. A él le gusta eso. Le gusta figurar. Ajá, exacto. Le gusta y es un inventado también y está muy bien. Está muy bien, yo lo amo, pero yo quisiera saber él qué cree. Él debe saber la verdad. O sea, ¿tú crees que ella sí a alguien le diga la verdad? Sí, y yo la neta sí creo que ella era una rebeldiosa y no creo que le hayan lavado el cerebro. Yo tampoco creo que le hayan lavado el cerebro, si te de ser sincera. La mera verdad. Pero luego me siento mal, porque ¿qué tal que sí fue una víctima de secuestro y de tortura? No creo. La verdad, todo no está muy creo. complejo. La verdad, yo no te creo. Y entonces este güey también hizo su libro y bueno, no te puedo explicar la familia lo que le hizo al exprometido. Claro. Pero a ver, o sea, es que si no hubiera sido así, ¿por qué anduvo con ese güey? ¿Por qué anduvo con ese güey? O sea. Pero entonces dice, ay, no, porque lo ama. Ella después salió a decir, bueno, porque me forzó. O sea, él. Claro, porque era mayor de edad y porque me lavó el cerebro. Ya. Ajá. Sí, o sea, como que ella le lavaron el cerebro toda la vida, según ella. Quiero ver su... Bueno, ya tenemos que acabar, pero quiero ver su carta astral y yo a ver, eso te diré. A ver, vamos a ver si está. A ver, ¿qué le crees? Si le crees o no le crees. A ver, ¿qué es? Es Piscis. Piscis, crisis. Mira, yo que no creo en nada, ya creo en eso. Marte en Sagitario. ¿Eso qué significa? 100% sí creo que ella era revoltosa. 100% sí lo creo. Lo escuchó aquí. ¿Por qué no contrataron a Navi la defensa del Estado? Exacto. Y bueno, queridos reescuchas, si ustedes quieren escuchar el resto del chisme, pueden entrar a Patreon. Y esta es la historia de la revoltosa de Patricia Hearst. Me encanta. Fan. Eso es fan todo. Hasta que ya no soy fan. Adiós. Adiós. Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por rss.com. ¡Oh, yeah!